Esto es Trono de la Tarde por los 99.3 FM. Son las 4:19 con 15 segundos. Fran, la crónica tiene un... Buenas tardes, pueblo de Pedernales. Buenas tardes. Él es que va a iniciar la entrevista y Kenny va a buscar la entrevista. Sí, a lo que Kenny va buscando, saludando a Jesús La Cachúa, que es un toque de queda último en este programa. También el hermano Chichi Abeja. ¿Cómo se llama Kelly Powell? El que anda en el motor por ahí, el pacitín con el motor. Reyes. El otro. Ninga, escucha este programa como que es de él, así. Sí. Así que nos vamos con la entrevista. Ruedo de la tarde presenta la entrevista de hoy. Tener a Siriaco, ese es su nombre verdadero, Siriaco. Pega un poco el micrófono, Siriaco ahí. La gente lo conoce como Saqueo Piscina. Ayúdale a YouTube con el micrófono ahí, que él le tiene como miedo a los micrófonos, de agarrarlo. Ahí. Saqueo Piscina nos visita por aquí y nos vas a hablar de el desalojo que hubo, cómo se vivió, Saqueo, después que te presente, cómo se vivió en los Guayacanes, ese momento nunca visto en la provincia de Pedernales, un desalojo de esa magnitud. Han visto de casa a vendérsela entre ellos mismos en actividades de préstamos, pero el tema es el desalojo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo Fran, es Siriaco Ruiz Pérez, alias Saqueo, el de la piscina. Hijo de José La Botella. José La Botella, para lo que lo conocieron. Yo estoy un poco retirado yo. Mira, en cuanto al desalojo, eso fue algo que yo lo catalogo como un ciclón, pero con apellido y nombre. Vencedor Andújar. ¿Por qué? Porque por más que quieran decir que no, hay una fusión entre ambos. ¿Tú tienes cómo demostrar que Andújar estuvo involucrado en eso? La demostración que yo pudiera tener es prácticamente visual, porque aquí en Pedernales todo el mundo sabe que nunca el señor Vieja ha tenido roce con Vencedor Bello, alias Vencito. Nunca. Con quien Vieja todo el tiempo ha sido perro guardián de lo de Andújar, es con Andújar. Entonces, ¿quién era el que iba dirigiendo o señalizando el por dónde era que había que tumbar y cuáles eran las casas que habían que tumbar? Era Vieja, no era un trabajador de Andújar, ni era un agrimensor. Entonces, no hay más señalamiento que ese. Pero en su momento también nos damos cuenta que Luis Vencedor Bello no tiene las agallas de desprenderse del dinero que se pagó ahí para hacer ese desalojo. Porque los desalojos no es nada más que le otorguen la fuerza pública. Eso lleva un gasto y lo sabe todo el mundo. Profesional y analfabeto sabe que eso lleva un gasto, que lo cubre el dueño de la propiedad donde se va a desalojar, no el Estado. El Estado es lo que te brinda la protección. Ok. O sea, que ¿cómo tú llegas ahí a esos terrenos? Porque tampoco sé cómo llega Vencedor Bello, Vencito. Bueno, mira, Vencito, la pregunta es cómo yo llego, pero también dijiste que tampoco sabes cómo llega Vencedor Bello. Tampoco sé. Vencito tiene... Primero, ¿cómo tú llegas? Yo llego porque me dicen, mira, ahí hay unos solares que invadieron y están vendiendo los terrenos baratos, como ya tú viniste a vivir para Pedernales de nuevo, mira a ver si tú te haces de un pedazo ahí. Como yo vengo... ¿Pedazo o pedazote? No, por un pedacito era pequeño, en su momento. Sí. Como yo vengo de un sitio desarrollado turísticamente, que es de la terrena de Samaná. Correcto. Yo tuve negocios allá, fui encargado de la obra de los Bisonó, Barcones del Atlántico y Terrazas del Atlántico, que está en Pueblecito Los Pecadores, y en Margorda. Eso es llegando a Portillo. Yo vengo con visión. Cuando me muestran el lugar,
Yo realmente nací y me crié en ese terreno ahí. Por ahí cuando muchachito, eso hace mucho, sí, pero cuando muchachito por ahí nosotros matábamos muchos pajaritos con tirapiedra en ese terreno ahí. Que recordando yo actualmente, que no lo he vuelto a ver jamás, ahí había un señor que sembraba por ahí llamado Emilio. No recuerdo. Hace muchos años ese señor. Pero muchos, sí, muchos años. Eso eran sembradíos de personas que en ese momento ocupaban, no eran dueños tampoco, como yo tampoco lo soy, ni lo he Vencedor, ni lo he Andújar. El dueño de esos terrenos legalmente es el Estado Dominicano. ¿Cómo? Porque cuando yo inicié con mi casita, yo contacté un agrimensor de Asua llamado Julio César Santiago Herrera, que es como mi papá. Le digo yo, papi, yo quiero hacerle un saneamiento a ese terreno. Ese señor fue uno de los primeros agrimensores que vino a hacer saneamiento aquí en Pedernales. Y me lo dio a demostrar porque me comentó de los terrenos, de dónde a dónde era la parcela. Y le pude creer porque me mencionó hasta la familia Los Morados que viven allá pegados al tanque. Sí, sí. Sí. Ahí en la mina. Ahí en la mina. Ese señor me dijo a mí en su momento, mire, yo no le puedo hacerle saneamiento a eso porque esos terrenos pertenecen al ayuntamiento de Pedernales. Si usted me trae una certificación del ayuntamiento autorizándolo, yo le hago el saneamiento. Que lo que dice el señor Cano tiene mucha validez. ¿Es verdad? Que Cano, claro que yo sí. Pensaba que Cano estaba loqueando. O sea, No. Cano tiene mucha veracidad de lo que dice. Claro que sí, al 100%. Perdón, Cano, entonces, pensé otra cosa de ti. No. Cano, lo que Cano está diciendo es real, porque todo el mundo sabe aquí Un humilde agrónomo, ¿sabes? quién fue Cano el día de. Oye, ¿por qué no creerle? No tiene una gota de tierra ahí dentro donde nosotros estamos. Entonces, yo llego ahí porque yo compro. Yo tengo mi acto de venta ahí en casa. Yo tengo un acto de venta igualito que todos los reclamantes prácticamente, excepto Luis Vencedor Bello Mancebo, que se aprovechó, un hombre que viene con conocimiento ya de fuera, y vino y se apropió de un terreno en la mente, porque nunca hizo ocupación. Él se apropió en su mente, trajo agrimensores, midieron, hicieron su levantamiento, hicieron su saneamiento ellos, calladamente la boca, hicieron todo su proceso. En ningún momento nosotros hemos dicho de que los documentos de título del señor Luis Vencedor Bello Mancebo son ilegales. Porque, como mismo lo dijo Cano, tiene todo su sello, está todo normal. Pero fueron adquiridos con irregularidad. ¿Cuáles son las irregularidades? Que no hubo un saneamiento. No hubo saneamiento, pero no lo publicaron. Había que publicarlo, que lo vea todo el mundo. No lo hubo. Yo recuerdo que por aquí, por donde está Javier Bonet, aquí en el Charco Canao, ahí había un proceso de linde, porque yo andando esos montes vi el cartel puesto en una mata de Vallahonda, donde está Javier Bonet en el Charco Canao. Ahí había un proceso de linde. Yo vi un proceso de delinde allá en las tierras de los Mandín, de los Negros Guiguí. Ok, sí. Y eso lo veía todo el que cruzaba para arriba, para el canal, veía el cartel puesto ahí. Pero aquí no, aquí lo hicieron irregular. Y que Luis Vencedor Bello está reclamando o adquirió esos terrenos diciendo que él era ocupante por posesión. Y Luis Vencedor Bello Mancebo en su libro redacta que él no tenía tiempo de hacer ocupación porque la ley dice que es por más de 20 años. Y apenas cuando él empezó con la solicitud de título de saneamiento, apenas lo que tenían 4 o 5 años que había llegado al país después de 40 años de ausencia. Luis Vencedor Bello se fue de aquí menor de edad, que tú siendo menor de edad no tienes cómo justificar de que tú eras dueño de nada, porque un menor de edad no es dueño ni de sí mismo. Dueños son sus padres hasta que se hace mayor de edad. Entonces, hoy nos sorprende de que, como dice Cano, que desde el 1996 al 2018 no se podían hacer títulos, porque el que viene y levanta esa cláusula que había ahí es el expresidente Danilo Medina. Entonces,
cómo procedieron. Es cosa que uno no entiende. Entonces tú llegaste comprándole a quién tú le compras. A los supuestos invasores que no son invasores. Porque aquí tenemos varios temas con esa palabra. Invasor, ocupante y colono son casi prácticamente lo mismo aquí en este país. Porque un colono es un ocupante. Es una persona que llega a un terreno del Estado donde no tiene dueño. Un terreno baldío. Se sitúa o se apropia hace tiempo indefinido y después solicita, mediado al Tribunal de Tierra, solicita documentaciones y demuestra que él ha sido ocupante por más de 20 años de eso ahí y le adjudican. Le adjudican porque el dueño, en su principio lo dice la misma Constitución, todos los terrenos son del Estado Dominicano. Entonces, yo le compro a un ocupante, a un colono de esa zona de ahí atrás. Porque los colonos de aquí de Pedernales toditos eran invasores, si no vamos al caso. Pero realmente un invasor es Bencito y es Andújar. ¿Por qué? Porque el invasor lo que hace es que llega donde hay otra persona o otra especie y lo desplaza. Y eso es lo que están haciendo hoy en día con nosotros. Pero mira, el caso de José Dolores Andújar, como tú mencionas, también compró igual que tú. No puede ser invasor, ni puede ser ocupante, ni colono, comprador. Él compró de buena fe. Es lo que te quiero decir. Pero nunca hizo ocupación. Entonces, si tú compras algo del Estado y no hace ocupación, en sí yo digo que Andújar no pudiera estar haciendo reclamo de esos terrenos. ¿Por qué? Porque Andújar es un comprador de buena fe. Ahora, que esté poniendo más metraje de lo que compró, también es cierto, porque lo reconocemos. Porque él en su supuesta compra, que nunca la han presentado, que lo que presentan es una copia, no la original, ni siquiera en los tribunales. En su supuesta compra, él lo que presenta es 124,000 metros y quieren desalojar 138,000. 14 de más. 14,000 metros, no 14 de más, 14,000 metros más. Sí. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, hay muchas cosas que hay que ponerle la tapa al pomo aquí. Mira, nosotros estamos amenazados mañana Antes con desalojo. Antes de entrar ahí, yo quiero que tú me expliques en este desalojo, ¿con quién ustedes contaron? ¿Quién le dio apoyo a ustedes en ese desalojo? Porque yo no vi autoridades. Bueno, mira, en ese caso de las autoridades de Pedernales, yo pudiera decir que en su momento estábamos huérfanos de autoridades. ¿El por qué? Porque la única persona como autoridad que se avaló a nosotros fue Wilkin Perdomo, alias Bobo. El regidor. El regidor. El regidor Porque- que construye. Porque realmente la profesora Lisa, que también es regidora, Pero era parte no del la problema. podemos contar como asistente ahí, porque ella estaba siendo prácticamente bajo el mismo proceso de nosotros. O defensora de su hijo. Bajo el mismo proceso, porque era parte de la familia de nosotros. Sí. ¿Tú me entiendes? Wilkin es el único. Ahora, la gobernadora, el senador, los diputados, Rafelín cruzó y siguió. Ahora, últimamente, Rafelín ha hecho un comunicado o un video por ahí está rodando en las redes donde él fue y le depositó ciertos documentos que le facilitó nuestro abogado, Sometiendo el proceso. llevándole el proceso supuestamente al presidente de la República Ok. para que el presidente determine. Pero ¿Es de la oposición él? vemos de la oposición, vemos que realmente eso no ha traído ningún efecto. ¿Me entiendes? Pero por lo ¿Qué? menos él tuvo la intención de ir y presentarse. Sí. Aquí estoy yo. Por eso dije en su momento que nos vimos huérfanos en el momento de las autoridades. Porque entendiendo yo, como persona que no estudié, que el rol de la primera persona representante de la provincia, Si tú hubieras estudiado, había visto muchos problemas. que es la gobernadora, no lo ejerció. Y le tengo mucho estima
la respeto mucho, pero no asumió su rol como la primera persona representante de la provincia. ¿Por qué? Porque ella estaba en una actividad de educación. no, pero la actividad fue en la tarde, Fran. Se está hablando de que esa invasión, ese desalojo de esa invasión que se llama, se está hablando desde el día antes, porque se hizo una convocatoria y se hizo una marcha Sí, ustedes en el parque. aprovecharon que yo estaba en el parque y me llamaron ahí en la esquina. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuál era el rol de la gobernadora? No era ir a parar el desalojo, era ir en amparo a la provincia, a la población. ¿Cómo? Requiriendo los documentos del lugar para que todo salga como dicen los documentos. Porque entendemos que si ya le otorgaron la fuerza pública de una u otra forma al señor Luis Vencedor Bello, ella no la podía parar, pero sí podía ir a requerir que todo salga bajo las normas. Mire, ¿quién es el encargado de este desalojo? Yo, como alguacil, y el coronel a cargo. Ok, los documentos, mírelo aquí. Pero mire, este documento me dice aquí que el desalojo es de Luis Vencedor Bello Mancebo, sí. Me dice aquí también que son, digamos, por poner un número, 120,000 metros. ¿Saben ustedes los límites de esos 120,000 metros? No. Bueno, pues entonces tenemos que buscar un agrimensor para delimitar, para que no se traslimiten. Porque ahora, aún con el derecho que tienen, con el permiso que lo dieron a través de Gedeón Platón, que es el abogado del Estado, que no entiendo cómo se logró eso, pero se logró. claro, Aún así, irrumpieron 18 hogares. 18 hogares, eso es porque realmente uno no lo ha contado, porque Hay más. yo creo que son más. Porque son 18 hogares, pero y las cercas que también están dañadas. Sí, vi muchas cerca. Esos son daños que son causados a propiedad privada. Que aunque no sean los dueños legítimos, pero son los ocupantes. Sí. Son los dueños actuales. ¿Tú me entiendes? Ahí se rompieron propiedad con sembradío de 1.500 matas de plátano. ¿Cómo? Claro. Eso no se había dicho. Ahí, claro. Ahí se hicieron mucho daño. Ahí hay mucho daño psicológico. Todavía ahí hay personas, mujeres, que yo he hablado con las parejas y me dicen, coño, tengo un problema, hermano, porque la mujer mía se despierta hasta de madrugada llorando. Ha creado trauma. Claro. ¿Han recibido ustedes alguna llamada del presidente o de otra autoridad a nivel nacional? No. La única autoridad que actualmente está haciendo algo públicamente que nosotros hayamos visto es Rafaelín Pérez, el diputado de la Fuerza del Pueblo. Ok. Una pregunta que quiero hacerte. ¿Llegó a haber algún tipo de acuerdo antes del desalojo? Bencito, José Dolores Andújar, ¿llegó a juntarse con alguno de ustedes? ¿Cuál era la propuesta? Bueno, mira, por la parte de Luis Vencedor Bello Mancebo, primero, yo fui uno de los primeros en mudarme ahí. Yo tengo un promedio ya de 14 años viviendo ahí detrás. Y el mismo Vencedor Bello no me deja mentir. Yo tengo una hija que tiene 10 años para 11 ya. Ya cumple 11 en 2 meses, me parece. Luis Vencedor Bello Mancebo, en su momento, tenía un trabajador llamado Joaquín, un moreno él, y me mandó a buscar con Joaquín. Mira, que dice Bencito que vaya allá porque quiere hablar contigo. Estaba la mamá de mi niña embarazada, entonces yo, para no ir solo, le dije, vamos para que me acompañe. Y fuimos estando ella embarazada. Mi hija tiene 10 para 11, que eso acredita que sí que hacen el tiempo que yo digo. Y Luis Vencedor Bello me propuso darme un previo de tierra para que yo le cuide lo de él. Con la sabienda de que en el momento donde yo estaba, o donde estoy todavía, no pertenecía a la parte que él reclama. Entonces, la contesta que yo le di fue, mire, cuide usted lo suyo, que yo cuido lo mío. Ahora, yo lo que le puedo dar es una sugerencia para que usted no pierda su terreno que usted reclama, porque en ese momento, claro está, estaban divididos por trochas y estacas.
de cada persona que reclamaba su pedazo, personas que habían comprado, porque déjame decirte que ya la mayoría de personas que están ahí dentro no son los que ocuparon o invadieron. Vendieron. Somos compradores de buena fe, igual que Andújar. ¿Qué sucede? La sugerencia que yo le doy es, porque yo no tenía conocimiento del otro plano de allá arriba, que él estaba en proceso también de título de allá arriba. Yo creía que nada más era la franja de abajo, la que Javier Bonet supuestamente le compró, o le está comprando, porque supuestamente están en negociación. Hay un negocio ahí. Bien, entonces le digo, mire, usted lo que tiene es que agarrar y tirar 2 líneas de blog por encima de la tierra, meterle malla ciclónica, hacer una caseta ahí adentro, meter un haitiano, ese moreno que usted tiene ahí, meterle 50 chivos y 2 padrotes. Y no es verdad que nadie le va a romper esa cerca ahí. Y me dijo que él no iba a gastar ese dinero, que cuando eso lo que iba a gastar era algunos 700, 800 mil pesos. Entonces, no me van a decir hoy que si él no quiso gastar 700 mil pesos en aquellos tiempos para cuidar eso ahí, que no había tanto problema, ahora iba a gastar 7 o 8 millones de pesos que se pudieron ver gastados en ese desalojo. No, los desalojos llevan 50 millones de pesos. ¿Perdón? Los desalojos llevan más de 50 millones de pesos. No creo, yo creo que andan por ahí como por 7 o 8 millones de pesos ese desalojo. Porque ahí había el sería señor, más barato entonces. el señor ese que andaba ahí como encargado del desalojo en la parte contratista, que fue contratado, no se sabe por quién, por el momento se entiende que fue por Vencedor Bello, pero en el caso de nosotros entendemos que no es así, porque sabemos que Luis Vencedor Bello Mancebo no se iba a desprender de 7 millones de pesos. Que es No, el y señor, si no se desprendió de 700 para hacer lo que ¿tú tú me entiendes? dijiste. Entonces, el señor Freddy Vargas de Barahona no se va a mover, ni va a poner en riesgo, porque aunque Pedernales sea una provincia pacífica, como lo demostró en su momento, hasta un día, porque el golpe del cobarde es el que fuñe, porque el cobarde da con miedo para asegurar. Sí. ¿Qué sucede? Ese señor no se mueve si no es por mucho dinero. Está poniendo en riesgo sus 2 equipos pesados, que las 2 palas eran de él, y las patanas que cargaban la pala. Más el personal encapuchado que vino ahí de Camboya, eran todos perros guardianes de Freddy Vargas. ¿No entiendes? Y los otros encapuchados que habían de Pedernales, que lo contrató Vieja, le dio, ahí hay personas que vinieron y lo dijeron, nos dio de a 5 mil pesos diciéndonos que era que iba a descargar una patana de cemento. Oye, hasta engañado, llevándolo para una guerra y lo llevan engañado. Nosotros tenemos aquí unos documentos, nosotros no hablamos por hablar. Mira, nos dijiste de la propuesta que te hizo Andújar, Bencito, Bencito. ahora falta la de Andújar. La propuesta de Andújar yo la traigo aquí documentada. Mira, la propuesta de Andújar la puede leer para que entienda, para que vean que no estoy hablando de disparate, para que vean la propuesta de un ingeniero. Informe de levantamiento topográfico y tasación, aspecto legal. En el levantamiento topográfico pudimos determinar que se encuentran ubicadas 62 casas construidas de zinc, llamada casucha, una casa construida de blocks, techada de zinc, como se especifica detallada a continuación. 28 casas construidas en zinc, entera, esas son las determinadas casuchas, por lo que se evalúan, la evaluación ronda entre los 35,000 a 40,000 pesos. Si tú te vas a lo real, Fran, un carpintero te cobra más de 40,000 pesos por hacerte una casa. 8 casas construidas de manera ISIM, valorada entre los 50,000 y 60,000 pesos. Esos son 8 casas aparte. 10 casas construidas de blocks de nivel del Intel. A nivel de Intel. Sí, valorada entre los 400,000 a 500,000. Una casa construida en Alucín, valorada en 80,000 a 90,000. 3 casas construidas en concreto armado, valorada en 60,000 a 70,000. 9 casas construidas en block techada de zinc, valorada en 300,000 a 400,000. La iglesia construida en block y zinc, valorada en 300,000. 3 construcciones
en Zapata nivel de piso, valorada en 30,000 a 40,000. Para un total de todas estas mejoras, 62, donde la mayoría están habitadas y otro nivel de plato en construcción. Pues un total ahí de 8 millones de pesos. 8.736.000. Nota, esos precios son solamente por la mejora, sin otro particular. Pero, atentamente, Eldris Ramírez. Ese es el agrimensor Ese es el tasador agrimensor. que él mandó ver. Vamos a un corte comercial, retornamos en breves.